Hola, doctores. ¿Qué tal? Vamos a continuar con el desarrollo de nuestras clases de ciencias básicas y ahora en farmacología tenemos programado el inicio de las sesiones que corresponden a los fármacos de la terapéutica gastrointestinal. En la sesión de hoy vamos a trabajar, lo que vemos acá, que son principalmente inhibidores de bomba y antagonistas H2. Antagonistas, la parte de inhibidores de bomba hace referencia a los inhibidores de bomba de protones. Y los antagonistas H2 hace referencia justamente a los antagonistas, a los bloqueadores de los receptores de histamina H2. Ahora, si recuerdan, estos fármacos están implicados en el tratamiento en general de la enfermedad úlcero-péptica, que tiene que ver no solamente con el desarrollo de las úlceras, sino con el desarrollo con la generación del tratamiento de las gastritis en general, con el reflujo gastroesofágico, etcétera. Es decir, con el control de la liberación del ácido clorhídrico. ¿Ok? En estas sesiones de terapéutica gastrointestinal hay muchas patologías y drogas que vamos a trabajar para distintas enfermedades. Por ejemplo, hoy nos vamos a enfocar acá en los fármacos, en las drogas para el tratamiento de la enfermedad ulceropéptica en algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a trabajar lo que tenemos acá, los inhibidores de bomba de protones en primer lugar y en segundo lugar los bloqueadores de los receptores de histamina H2. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el control de la liberación de ácido clorhídrico. De forma indirecta vamos a trabajar también antibióticos. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Por qué los antibióticos están relacionados acá? Porque los antibióticos forman parte del arsenal terapéutico para la erradicación del Helicobacter pylori. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro temario de sesión para el día de hoy. Inhibidores de bomba de protones, bloqueadores de los receptores de histamina H2 y antibióticos, esquema de tratamiento sobre todo del Helicobacter pylori. En una siguiente sesión vamos a trabajar sobre todo estos fármacos que están acá, que son los antiácidos, los protectores de la mucosa. Dentro de los antiácidos vamos a ver, por ejemplo, voy a poner nombrecitos, ¿ya? Acá donde dice uno, inhibidores de bomba, el omeprazol, que es el representante. Los bloqueadores de receptores de histamina, la ranitidina. Dentro de los antiácidos, que es motivo de una siguiente sesión, vamos a ver a los que bloquean la acidez, sobre todo el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio, el milanta y diferentes fármacos que ustedes conocen. Y dentro de los protectores de la mucosa vamos a ver aquellos fármacos que generan una película, una capa protectora para que el ácido no sea dañino en la superficie gástrica. Estamos hablando del sucralfato. Estamos poniendo solo algunos de los fármacos, al menos los más reconocidos, ¿no? Entonces, vamos a revisar hoy omeprazol y ranitidina y sus diferentes fármacos similares y derivados. En siguientes sesiones vamos a trabajar sobre todo los antieméticos. Los antieméticos van de la mano, aunque no son lo mismo, de los promotores de la motilidad, tanto para evitar el vómito como para estimular el peristaltismo. De alguna manera tiene un fin parecido, ¿no? Que todo vaya para abajo, ¿cierto? Que no se vomite, que participan en el reflujo, etcétera. Ahí vamos a ver, por ejemplo, aquí está la metoclopramida y como antieméticos, evidentemente al dimenhidrinato, que lo conocen como Gravol muchos, el ondansetrón, diferentes fármacos, la escopolamina, la misma dexametasona como corticoide, etcétera. ¿Mm? Bien, esos fármacos están muy relacionados a la dopamina y otros. Y finalmente, otro grupo de fármacos ya, otros agentes en general que tienen que ver con el tratamiento del síndrome de intestino irritable, sobre todo los anticolinérgicos, de los procesos inflamatorios crónicos del intestino, y ya dado que estamos hablando de inflamación crónica, estamos hablando de esteroides, de inmunosupresores, etcétera, y otros fármacos ya relacionados con la enfermedad pancreática y demás. Entonces, como ven, son por lo menos 2 o 3 sesiones en las cuales vamos a trabajar diferentes tipos de fármacos del tratamiento gastrointestinal, incluso en algunos de los momentos los famosos laxantes y antidiarreicos. Bien, entonces nos enfocamos en lo que nos compete en la sesión de hoy. ¿Y dónde ubicamos en la fisiología
a estos fármacos. Este esquema lo conocen porque lo trabajan en fisiología gastrointestinal y deben recordar, solo para hacer una introducción, que el control de la secreción de ácido clorhídrico o la secreción de ácido clorhídrico está estimulada sobre todo por la generación, por la liberación de protones. ¿Por quién? Por la bomba de protones. La bomba de protones termina liberando protones al exterior que se terminan uniendo al cloro formando el ácido clorhídrico, ¿cierto? Ese es el resultado final. Y el ácido clorhídrico es el que genera la acidez que está implicada en el desarrollo tanto de la gastritis como de las úlceras. Ahora, como ven, hay algunos agentes que estimulan a esa bomba de protones y otros que lo inhiben, ¿cierto? El estímulo, lo voy a poner de rojo, el estímulo de la bomba de protones está dado ¿por quién? Sobre todo por la acetilcolina, ¿cierto? La acetilcolina que actúa a nivel de los receptores muscarínicos M3. ¿Quién más? ¿Quién más genera un estímulo a los receptores de colecistoquinina y demás? La gastrina. La gastrina. Vean la gastrina como positivo. Acetilcolina, positivo. ¿Quién más positivo? La histamina. Tenemos los tres grandes estimuladores de la secreción ácida. ¿Cuál de estos tres es el más potente? La gastrina. ¿Ok? La gastrina. Y luego viene ya la acetilcolina y la histamina. Acuérdense además que el control de este estímulo tiene tres etapas. Una primera etapa, lo pongo arriba, una etapa cefálica en el cual solamente con el recuerdo de que ya es hora de comer, ¿no? Ya es hora de almorzar, se puede convertir, puede empezar a estimular vía acetilcolina la secreción de ácido clorhídrico. Solamente bien con el olor o viendo el alimento, uno ya puede empezar a secretar y por eso es que el estómago ya empieza a generar esa sensación de que ya está queriendo recibir alimento, ¿no es cierto? Luego viene la fase gástrica, que es la más potente, y luego viene finalmente la fase intestinal. Y nos interesa sobre todo el control a nivel de la fase gástrica, y de estos la gastrina es el estimulador más potente. ¿Ok? Habíamos mencionado entonces que hay tres estimuladores, gastrina, acetilcolina e histamina. De estos, tanto la acetilcolina como la gastrina, estos dos, tienen como segundo mensajero al calcio. Y la histamina tiene como segundo mensajero al AMP cíclico. Ahora, hemos visto que hay un eh, inhibidor de la función de la bomba de protones, es decir, un inhibidor de la liberación de eh, ácido clorhídrico. Estamos hablando de las prostaglandinas. La prostaglandina E2, la E2, ¿okay? Actúa a nivel de los receptores de prostaglandinas e inhibe. Por eso que cuando uno indica AINES, entonces se refiere a AINES en inglés, cuando uno indica AINES, ¿qué sucede? Bloquea a las prostaglandinas, porque es un antiinflamatorio. Y al bloquear las prostaglandinas, estamos bloqueando la inhibición. Y si bloqueamos la inhibición, no hay quien inhiba la salida de ácido clorhídrico y empieza a liberarse más ácido. Por eso es que los AINES funcionan también como un factor de estimulante de la acidez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bloquean a la prostaglandina E2. Los mismos AINES bloquean a la prostaglandina I2. La I2 hace las veces se denomina también como prostaciclina, que actúa a nivel de otras células, ya no a nivel de la célula parietal u oxíntica, sino a nivel de las células epiteliales superficiales y genera un estímulo para la secreción de moco, un moco protector. Entonces vean, las prostaglandinas nos protegen de la acidez. Por un lado, inhiben a la bomba de protones y por otro lado, estimulan la secreción de moco. Sin embargo, los AINES, cuando las bloquean, también bloquean ambas vías. ¿Ok? También la misma acetilcolina tiene otra acción a nivel de las células epiteliales superficiales, generando también la producción de moco. Muy bien. Ahora,
donde actúan los diferentes fármacos para el manejo de la acidez. El más potente de todos, y lo vamos a resaltar, de color celestito, ¿no? Corresponde a los inhibidores de bomba de protones. Y aquí tenemos sobre todo al omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, etc. ¿Ok? Luego, el segundo grupo de fármacos que vemos, no olviden, ¿ah? Estos inhiben directamente a la bomba sodio la bloquean. Y con eso están bloqueando, independientemente del estímulo por gastrina, por acetilcolina, por histamina, independientemente de todos los estímulos, están bloqueando la enzima final, que es la bomba. Entonces, es la más potente de todas. El otro grupo de fármacos que tienen mucha utilidad, se han usado por años, por décadas, son los antagonistas de los receptores H2. Al bloquear los H2, están bloqueando uno de los estimuladores, pero sigue funcionando la vía de la gastrina, sigue funcionando la vía de la acetilcolina. Por eso bloquear el H2 no genera un bloqueo tan potente. Por eso son de menos potencia que los inhibidores de bomba. Son los dos grandes grupos que reducen la secreción. ¿Cómo reducen la secreción? Reduciendo la actividad de la bomba de protones, ya sea bloqueándola directamente o reduciendo su estímulo a través del bloqueo de los receptores H2. ¿Ok? Ya, listo, debe estar claro. Otra forma de bloquear, de reducir la secreción de ácido, es bloqueando los receptores muscarínicos, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿qué usaríamos? Anticolinérgicos. ¿Qué anticolinérgico conocemos? La atropina, por ejemplo. O sea, con atropina puedo reducir el ácido, la acidez, sí. Pero, ¿alguna vez han visto que se recete atropina para úlceras? Al menos no de inicio, ¿no? Lo que pasa es que para empezar es muy poco selectivo. Pues la atropina actúa a nivel sistémico, causando muchos efectos adversos. Y segundo, que necesitan dosis muy altas. Y tercero, que no es tan potente, porque seguirían teniendo necesitan mucha dosis para bloquear a los receptores muscarínicos. Y segundo, que seguirían siendo estimulados por gastrina, que es muy potente, y por histamina. Entonces, el uso de la atropina, del bloque de los antagonistas muscarínicos, no es de utilidad para reducir la secreción de ácido, ni en la terapéutica de las úlceras gastroduodenales, ¿ok? Seguimos entonces con nuestros inhibidores de bomba y nuestros antagonistas. Un fármaco que tiene cierta utilidad es el misoprostol. El misoprostol, que también tiene uso para fines ginecológicos, estimula a los receptores de prostaglandinas, es un análogo de las prostaglandinas, por lo tanto, inhibe a la bomba de protones y estimula la secreción de moco. De hecho, el misoprostol tuvo como primeros usos al inicio justamente la protección contra el acidez. ¿Ok? ¿Qué otros grupos farmacológicos tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, a los antiácidos. ¿Y quiénes son los antiácidos? Que no es motivo ahorita de la reunión. Por ejemplo, el hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio. El problema es que el hidróxido de magnesio, acuérdense que genera diarreas y el hidróxido de aluminio genera estreñimiento. Lo vamos a trabajar en la sesión correspondiente. Tenemos a los protectores de la mucosa, a los que forman una capa, una barrera protectora para que el ácido no genere daño, una citoprotección. Tenemos al sucralfato, a la carbenoxolona, etc. ¿Ok? Generando una protección mucosa de un pH superior al del ácido. Tenemos, por ejemplo, a los antibióticos. ¿Y por qué los antibióticos acá? Porque tienen acción directamente sobre el Helicobacter pylori. Y el Helicobacter pylori está relacionado directamente en la fisiopatología de la úlcera péptica. Entonces, este cuadro prácticamente resume toda la fisiopatología y los lugares de acción. Nos enfocamos entonces en los inhibidores de bomba y los antagonistas de los receptores de histamina H2.
Entonces empezamos con los inhibidores de bomba. Para empezar, deben recordar que los inhibidores de bomba son los supresores más potentes de la secreción de ácido gástrico. ¿Por qué? Varias razones y les voy a enumerar algunas. Para empezar, que los inhibidores de bomba de protones generan una inhibición irreversible de la bomba de protones. Con eso ya deben tener en cuenta, es irreversible. A diferencia de la ranitidina y sus familias antagonistas de los H2, que generan un bloqueo reversible. Entonces acá voy a poner bloqueo irreversible de la bomba de protones. El omeprazol, una vez activado, se convierte en una molécula denominada ácido sulfénico que genera una adherencia y un complejo inhibidor a la bomba de protones. ¿Okay? No tienen que memorizar este mecanismo químico, lo que sí en todo caso recordar que el omeprazol se convierte en ácido sulfénico y esa es la sustancia química que va a generar el bloqueo de la bomba. ¿Ok? Segundo, al bloquear directamente la bomba de protones, no importa si sigue habiendo bloqueo directo, estoy poniendo ya, irreversible y directo. ¿De quién? De la bomba de protones. Quiere decir que no importa si sigue estimulándose por acetilcolina, por histamina, igual el resultado va a ser que la bomba ya está bloqueada. ¿Ok? Ahora, otro dato importante, disminuye la producción diaria de ácido, estoy viendo el segundo punto, producción diaria de ácido de un 80-95%, pero ojo, tanto la basal como la estimulada. Pequeño paréntesis, la basal es la que permanentemente se está produciendo, sobre todo cuando estamos durmiendo. Todo el tiempo, es digamos, lo mínimo de ácido que siempre se está produciendo y la máxima producción es durante el sueño. Y la producción estimulada es aquella que se produce luego de alimentarse, sobre todo en el postprandial. Quiere decir, aumenta en el desayuno, aumenta en el almuerzo, aumenta en la cena, o de acuerdo a los momentos de alimentación que tenga una persona. Por lo tanto, si bloquea tanto la basal como la que se estimula, pues su potencia antiácida, su potencia antisecretora de ácido es bastante grande. Tercer punto, todos los inhibidores de bomba de protones tienen una eficacia equivalente en dosis equivalente. Quiere decir que tanto el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol y el rabeprazol, todos funcionan igual, todos tienen la misma eficacia. Es mentira que uno sea mejor que el otro. Por lo tanto, ¿cuál es el de elección? El más barato y el que tenga menos efectos adversos. En general, el omeprazol se considera el de elección porque es más disponible, funciona igual que todos, es más económico, más accesible, etc. Salvo por ciertas características de efectos adversos que puede generar que no lo tienen los demás. Y ahorita lo vamos a ver. Pero en general todos funcionan similar. Esto es importante, son profármacos que exigen activación en un medio ácido. Por lo tanto, necesita acidez para volverse en una forma activa. Por lo tanto, los inhibidores de bomba de protones de preferencia se toman en ayunas. En ayunas, porque ahí es donde encuentran la mayor cantidad luego van a rodearse de un medio ácido y van a poder activarse. ¿Okay? Hay algunos que cometen el error de que primero se toman un antiácido o mezclan, ¿no? Por ejemplo, un hidróxido de magnesio y dicen, para que me haga mejor efecto y me fastidie menos mi gastritis, voy a tomarme un omeprazol. Tiene sentido, reducen el ácido y luego de reducir el ácido se toman un omeprazol. ¿Cuál es la idea? No, ninguna, ¿no es cierto? Porque el omeprazol ahí no va a funcionar nada porque no se va a activar. Entonces el omeprazol combinado con otros fármacos no va a tener un efecto importante. Listo, son conceptos farmacológicos que tienen que tener bastante claro. ¿Ah? Entonces, el más potente disminuye la secreción basal y estimulada. Todos son iguales y es un profármaco que necesita activación por un medio ácido. Muy bien. Este punto que dice, se necesita un pH ácido en los canalículos ácidos de la célula parietal para la activación del fármaco. Es decir, nuevamente es un profármaco.
aquí lo ponemos, es un profármaco que necesita activarse. Debe administrarse aproximadamente 30 minutos antes de las comidas. Es el mejor momento, porque luego de eso ya la acidez se va reduciendo junto con ya la mezcla de los alimentos y demás, y ya no va a tener un efecto ideal. ¿Okay? Se va a reducir todo, desde la absorción, la biodisponibilidad y un montón de factores propios de los fármacos. Entonces, si no han tomado en ayunas su omeprazol, probablemente ya no sea conveniente usar otro, después ya sería otro fármaco, ¿no? Un citoprotector o algo. Este tercer punto es importantísimo. Son metabolizados considerablemente por las enzimas del citocromo P450 en el hígado, o sea, tiene metabolismo hepático, sobre todo por estos citocromos, el 2C19, el 3A4. ¿Y por qué es importante esto? Porque los va a inhibir, inhibe al citocromo P450, específicamente a estos. ¿Ok? Entonces, al inhibir al citocromo, genera que otros fármacos que también debían ser metabolizados por estos citocromos no se metabolicen, por lo tanto no tengan acción. Reducen la eficacia, reducen todo, reducen la acción, la potencia de ciertos fármacos, sobre todo el clopidogrel, entre otros, pero les pongo el clopidogrel porque es uno de los que más se ve afectado. Clopidogrel. Por lo tanto, disminuye la potencia de acción, disminuye la eficacia del clopidogrel. Por lo tanto, este fármaco que se usa para prevenir eventos cerebrovasculares y demás, puede terminar desencadenando justamente eso, mayor tasa de eventos cerebrovasculares. ¿Ok? Por lo tanto, a ver, ejemplo. Un anciano que está en tratamiento con clopidogrel y dicen, vamos a agregarle omeprazol para que pueda, porque parece que está con acidez. Como si fuera así, algo de lo más tranquilo, ¿no? A veces en la farmacia se lo indican, se lo venden libre. El pobre abuelito, pasan los días, el omeprazol empieza a inhibir los citocromos y el clopidogrel disminuye su efectividad y plum, termina con un infarto, por ejemplo. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con las interacciones y con diferentes fármacos que se metabolizan a nivel del hígado. La eliminación es renal. Voy a ponerlo acá, al costado. Tiene una eliminación casi 100% renal. Acá este cuadro describe algunos de los fármacos más importantes, mostrando sus diferentes biodisponibilidades. Por ejemplo, el omeprazol tiene una biodisponibilidad de 40 y 65, vamos a poner el promedio un 50%. Pero vemos como el esomeprazol tiene una biodisponibilidad, al igual que el lansoprazol, por encima del 80-85%. Quiere decir que el esomeprazol es más potente. No solo más potente, sino necesita, por su mayor biodisponibilidad, tiene menor metabolismo hepático. Por lo tanto, tiene menor interacción, por ejemplo, con los otros fármacos que hemos mencionado. ¿Ok? Listo. Entonces, el omeprazol tiene biodisponibilidad del 50% y el esomeprazol una mayor biodisponibilidad, termina con mayor potencia. Tienen las dosis, la dosis ideal de omeprazol es de 20 miligramos 2 veces al día. Y aquí tienen de los demás, ¿no? En situaciones de úlcera péptica o reflujo gastroesofágico severo pueden llegar a subir la dosis hasta 40 miligramos 2 veces al día. Pero la dosis ideal es 20, igual que en el omeprazol. Y ahí tienen sus diferentes equivalencias. Todos a la 20 miligramos de omeprazol equivale a 20 miligramos de esomeprazol, a 30 de lansoprazol, a 40 de pantoprazol, etc. Y a esa dosis todos tienen prácticamente la misma potencia. Bien, listo. Entonces, resumen, es un fármaco, el omeprazol es el fármaco de elección, que es el más potente, inhibe la secreción basal y estimulada, es un profármaco que necesita activación en un medio ácido y inhibe al citocromo, ¿ok? Bloqueando el metabolismo o reduciendo el metabolismo de ciertos fármacos, como el clopidogrel. Los receptores de
antagonistas o bloqueadores del receptor de histamina H2 fue un fármaco que se usó antes del omeprazol. Fue una de las historias de los fármacos más vendidos y a la vez que tan más rápido pasó de moda, porque empezó allá por los años 70, 80, 2 décadas de alta producción hasta que los 90 el omeprazol empieza a aumentar empieza a difundirse y hoy en día los antagonistas de receptores H2, como la ranitidina, ya prácticamente se usan muy poco. No porque sean malos fármacos, han visto que el omeprazol tiene indicaciones y contraindicaciones, ¿cierto? Sin- Sino porque tiene una menor potencia de reducción del ácido. Pero no todas las personas necesitan omeprazol, necesitan un bloqueo completo de la bomba de protones. Entonces, no significa que sea un mal fármaco. Los antagonistas de receptores H2 inhiben la producción de ácido al competir de manera reversible, como era el omeprazol, irreversible. Y aquí ya tienen uno de los conceptos por los que el omeprazol es más potente que la ranitidina. La ranitidina y en general cimetidina, famotidina, nizatidina, en general son inhibidores reversibles. Compiten de manera reversible con la histamina por la unión a los receptores H2 en la membrana vasolaterales de las células parietales, que son las que secretan ácido clorhídrico. Son menos potentes que los inhibidores de bomba de protones, pero igual suprimen la secreción de ácido gástrico alrededor de 70%. ¿Qué secretan? Secreción basal, no secretan la estimulada. Quiere decir que al tomar ranitidina, bajan su secreción basal, pero si comen, se estimula un pico de secreción. Eso no lo van a poder bloquear. Igual sigue siendo un nivel de ácido menor al que iban a tener sin fármaco, y de ahí vienen la mejoría de las molestias, ¿no? Les comenté hace un rato cuál era el momento en el que se secretaba en el que la secreción basal era más alta, en la noche. Por lo tanto, ¿en qué momento del día debería tomarse la ranitidina? En las noches, porque ahí es donde hay mayor secreción basal. Y con eso deben tener algo claro, ¿ah? El omeprazol se toma en ayunas, media hora antes del desayuno, y la ranitidina se toma en las noches de preferencia. Bueno, si la indicación va a ser 2 veces al día, ya pues va a ser mañana y noche en ambos casos, ¿no? Entonces, diferencia del omeprazol, inhibición reversible para la ranitidina, inhibición de la secreción basal. El- Algunos fármacos que también forman parte de esta familia, la cimetidina, la ranitidina, la famotidina, la nizatidina. De hecho, que la más famosa de todas y la más usada es la ranitidina. Como ven acá, en una forma en un estudio, el que se hace sobre secreción de ácido durante todo el día, es 9 de la mañana, medianoche, 24 horas y toda la madrugada, vemos cómo son los picos de secreción, ¿no? Los mayores picos son luego del desayuno, luego del almuerzo, luego de la cena, y miren, la secreción más sostenida es durante toda la noche y la madrugada, ¿ok? Y uno no está comiendo en la noche y en la madrugada, ¿no? Sino de forma basal. Cuando se administra eh, em, inhibidores bloqueadores de receptores de histamina, ranitidina, que es el azul, se reduce la secreción, está más abajo de la línea roja, pero en los momentos de estímulo sigue habiendo los picos. Un poco menos altos, pero igual sigue habiendo, ¿no? Sigue habiendo los picos, pero en el momento de la madrugada y la noche, vemos que ahí sí es bastante importante su reducción porque es secreción basal, ¿no es cierto? En cambio, el verde es el omeprazol. Ven que la inhibición de ácido es prácticamente total, más del 80-90%, salvo en un momento de la noche que la secreción basal es alta, ¿no? Entonces, para que tener claro, ya para cerrar ese tema, voy a ponerlo con los colores que tienen las líneas arriba para que sea perdón, mucho más lógico. El omeprazol es el de verde y secreta o reduce secreción tanto basal como estimulada. En cambio, la ranitidina, que está de color azul, básicamente secreción basal. Disminuye. ¿Ok? Eso, sumado a la irreversibilidad del omeprazol, hace que sea un fármaco más potente.
Este se acá se ha colado porque es en realidad un fármaco que se usa que lo vamos a ver en una siguiente sesión, que corresponde a los protectores de la mucosa, pero ya que está acá la diapositiva lo comentamos. El sucralfato no es un antisecretor. Son las prostaglandinas, ¿no? Eso es un cuadro comparativo de, de los antisecretores. Los inhibidores de bomba, los receptores H2, los antagonistas de RH2 son antisecretores, reducen la secreción de ácido clorhídrico. En cambio, el sucralfato es un mucoprotector. El sucralfato forma una película, ¿ok? En la zona, imaginen que sea una úlcera, y ahí genera protección para que el ácido clorhídrico no genere lesión, no genere daño. Bien, eso lo vamos a ver en la sesión correspondiente. Ahora, la ranitidina, el versus el omeprazol y otros fármacos se han probado en el tratamiento de la úlcera péptica y están muy relacionados a la terapia de primera línea contra la infección por el Helicobacter pylori. La terapia que se usa, el esquema terapéutico, incluye estos fármacos y entre ellos se incluye sobre todo omeprazol. Miren, quiero que vean primero el cuadro de la derecha. Se ha hecho estudios en el manejo de la úlcera duodenal, porcentaje de recurrencias de la úlcera. Ahí está el porcentaje de recurrencias. Cuando se usa solamente ranitidina, o cuando se usaba, porque hace décadas no se usaba terapia triple ni cuádruple, vean que la úlcera péptica seguía recurriendo, había recurrencia con ranitidina sola, triángulo, triángulo, triángulo. Pero desde que se usa la terapia triple, ven que la recurrencia de úlcera por la erradicación del Helicobacter pylori ha caído notablemente. ¿Y cuál es esa famosa terapia triple? Justamente incluye un inhibidor de bomba de protones. Es esta de acá, la terapia triple, que por cierto es la única que está aprobada. No significa que sea la única, que sea la única que se use. Es la que está aprobada y la que tiene más indicación. ¿Cuál es esa triple? La OCA, ¿no? OCA. Omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Ahí está. Un inhibidor de bomba de protones que puede ser esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol. En general, de preferencia omeprazol, ¿no? Que es el más sencillo, el más accesible, el más cómodo. ¿Cuánto? Dosis estándar, que es 20 miligramos 2 veces al día, ¿ok? Por 14 días. Sumado a claritromicina 500 gramos 2 veces al día y sumado a 1 gramo de amoxicilina 2 veces al día. Si la persona es alérgica a amoxicilina, se puede reemplazar por metronidazol. En el caso del metronidazol, si es 500 miligramos, 3 veces al día. Pero ya, supongamos que en un escenario común no es alérgica a la persona, el fármaco que más se usa es la terapia triple omeprazol, claritromicina, amoxicilina, OCA. 2 veces al día por 14 días, a sus respectivas dosis. 1 gramo de amoxi, 500 de claritro y 20 miligramos de omeprazol, dosis estándar. Existe la terapia cuádruple, por si acaso conózcanla, eh, que incluye omeprazol, inhibidor de bombas, bismuto, tetraciclina y metronidazol. ¿Ok? Entonces, voy a ponerlo acá. Como pueden acordarse, ¿no? Bismuto, omeprazol, metronidazol y tetraciclina, BOMT. Pueden hacer la combinación que quieran. Bismuto, omeprazol, metronidazol y tetraciclina, ahí están las dosis. Metronidazol 250-500, 4 veces al día, para en el caso de 250, o 3 veces al día en el caso de 500. Tetraciclina de 500, 4 veces al día. Bismuto, 4 veces al día y su omeprazol 2 veces al día. Es una alternativa también que dura 14 días. No tiene una aprobación completa. De hecho, la terapia triple es la más efectiva. Hay otras alternativas que incluyen la mezcla de amoxicilina con metronidazol, igual, en el esquema anterior, etc. Y diferentes combinaciones. Pero la de elección es esta, la terapia triple. Justamente quiero que vean la importancia de los inhibidores de bomba en el manejo de la úlcera duodenal. Bien, bien, doctores. Entonces, con eso voy a retroceder. Tenemos clara el mecanismo de acción y las consideraciones que deben tener con los inhibidores de bomba de protones y con los antagonistas de los receptores H2.
Bien, en una siguiente sesión vamos a ir revisando los diferentes tipos de antiácidos que existen. Bien, doctores, es todo por ahora. Muchas gracias.